Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Me reí esta mañana porque usted me envió un mensajito, ¿verdad? Sugiriéndome temas para hoy, y hacía tiempo que no escuchaba la palabra fechoría. Me acuerdo a mi abuelo. Sí. Pero estamos hablando de Luma Ingenera, que sigue haciendo su fechoría. Bueno, por un lado dice que Luma se va, que Ingenera se va, otro lado dice que no se quieren ir, que se quedan, otro lado dice que se quieren ir, pero que se quieren ir llevando su pedazo del pastel. Pero dentro de todo eso, continúan las fechorías, incentivos fatulos, aumentos, instalaciones ilegales y mal manejo del presupuesto. Sí, mira, Alfonso, hemos dado seguimiento a este tema desde el año 2020. Tú sabes que ayer se cumplió 4 años que Luma tiene el control del sistema de transmisión y distribución, porque empezaron el 1 de junio del 2021. A pesar de que ya estaban involucrados con el sistema desde el año anterior, porque estuvieron un año investigando el sistema y entendiendo el sistema, y cobraron 162 millones en cuanto a eso, ¿no? Pues recientemente, Alfonso, hemos visto una intensificación de las actividades criminales de Luma Ingenera, y yo le llamo así directamente criminales, Alfonso, porque son actividades que van contra los intereses del pueblo de Puerto Rico, contra la salud, la seguridad, contra la estabilidad energética, económica del pueblo de Puerto Rico, y lo hacen con toda la intención. ¿Cuál es la intención que tienen? De obtener el máximo de ganancias, de aumentar la magnitud del tumbe que esos contratos leoninos le permiten. Nosotros hemos visto como en el caso primero de Luma, pues Luma ha gestionado una cantidad enorme de aumentos de la energía eléctrica, que desde que ellos están aquí la energía eléctrica es más cara que nunca, y recientemente ellos trataron de empujar un aumento de más de 2.6 centavos por kilovatio hora, que no tenía ninguna justificación, que trataron de articularlo como si fuera un aumento por una emergencia, y el negociador le dijo inmediatamente: mira, aquí no hay ninguna emergencia, tú no has expresado cuáles son las circunstancias que ameritan un aumento tan drástico y tan rápido. Y eso pues te dice, mira, ¿qué pasa en Luma? No hay gente competente que conozca el reglamento del negociado. No hay abogados que hayan dicho, mira, en realidad tú no has justificado bien esto. Y tiene que el negociado decirle, mira, tú estás tratando de robarle al pueblo de Puerto Rico cuando no corresponde en esas circunstancias. Esto por encima del tema que es lo que está pegado ahora. Luma alega que ellos no tienen chavo para poder correr el sistema eléctrico, y entonces le está echando la culpa a la Autoridad de Energía Eléctrica de que la autoridad no le está pagando y depositando en las cuentas, cuando quien tiene el deber de cobrar, de gestionar los incentivos o los reembolsos de FEMA y de llenar las cuentas es la propia Luma. Entonces ellos están diciendo, tú no me estás pagando, y la autoridad tiene que decirle, porque tú no estás cobrando. Así que ellos han querido, y esa es la narrativa. Alfonso lleva ya como 2 meses diciendo que la autoridad está incumpliendo porque no me pagan, y cuando eventualmente se escriba la carta de incumplimiento, porque eso debe venir en las próximas semanas, ya a base de las promesas no solo de la gobernadora, sino del propio José Colón, pues ellos van a decir, no, el incumplimiento es tuyo porque tú no me pagaste. Yo no pude cumplir con las métricas, no pude cumplir con nada porque tú no me pagaste. Entonces se vuelve un issue del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿De quién es la culpa? Y sin duda, para mí, y José Colón lo tiene claro, la culpa es de Luma porque no ha hecho las gestiones que son esenciales del contrato. Yo te entregué el sistema de transmisión y distribución para que tú lo gestiones de la A a la Z. Aquí la Autoridad de Energía Eléctrica no hace nada. Y esa gestión incluye cobrar y el manejo de los clientes, lo que llaman el customer support. Y entonces, ¿cómo va a poder justificar Luma que ha incumplido a base de que no tiene presupuesto, si en realidad el presupuesto lo tienen que gestionar ellos? Pero eso se atreven a decirlo constantemente. Juan Saca lo escribió y lo dijo en una conferencia de prensa, que es que no me pagan. O sea,
se nota, Alfonso, la intención criminal, delictiva, de engañar al pueblo de Puerto Rico, de decirle cosas que no son. Y eso se suma al problema de que ellos han administrado muy mal el presupuesto. Tú sabes que ellos cerraron como 7 oficinas de servicio al cliente, precisamente porque no han sabido administrar el presupuesto. Entre las cosas que han hecho es traer empleados del extranjero, de Estados Unidos y de Canadá. Y esa nómina asciende a 200 millones de los 692 millones que ellos tienen de presupuesto. O sea que prácticamente esa nómina de empleados extranjeros se come una tercera parte del ingreso que tiene Luma a base del presupuesto que se le asignó por el negociado de energía. Y estas circunstancias, Alfonso, denotan, primero, que no tienen ningún respeto por la verdad. Segundo, que lo que quieren es saquear el presupuesto de Luma Genera y han vivido de los aumentos y de las prebendas y de los préstamos que han logrado de la Autoridad de Energía Eléctrica y del gobierno central, porque recordarás también que para empezar Luma pidió un dinero de reserva y el gobierno tuvo que darle $1,000 millones de reserva. ¿Y qué ha pasado con ese dinero? Pues mira, lo hicieron sal y agua. ¿Cómo lo hacen sal y agua? Bueno, lo hacen sal y agua mediante la contratación de sus matrices y afiliadas, mediante el aumento desmedido de los costos de operación, mediante la contratación de gente que le pagan el pasaje, el avión, el hospedaje, el carro para el empleado y para el cónyuge, y eso pues obviamente se chupa el presupuesto. Así que ellos están mintiendo sistemáticamente para tratar de contrarrestar lo que les viene encima en términos del incumplimiento del contrato. Y en esa campaña, hemos mencionado aquí, se han unido toda una serie de coros, ¿verdad?, de los talentos de Luma. Vimos algunos en el documental, pero no, hay otros más que están ahí en la radio y en la televisión haciéndole el chichichis a Luma, porque es verdad que Luma no le están pagando y que por eso Luma no puede hacer las cosas, cuando esto de que supuestamente no se le está pagando es algo reciente, de los últimos meses, ¿verdad? No ha sido algo sistemático, porque se le depositaron $1,000 millones en las cuentas de Luma. Así que tiene una empresa que maneja el sistema de transmisión y distribución que cada vez está peor, y esto lo dice la Junta, no lo digo yo. El sistema eléctrico está cada vez peor y está echándole la culpa a algo que no tiene que ver nada más que su propia negligencia. Y eso, cuando tú ves eso en cualquier liga, pues tú ves que es una entidad que está sistemáticamente mintiéndole al país. Y para mí eso es una empresa criminal continua, Alfonso. Para mí eso es un racket. Eso es una mafia que está para saquear al pueblo de Puerto Rico. Y yo espero, ¿verdad?, que Josué Colón, yo no sé nada de la gobernadora, porque ya tú sabes cómo es la gobernadora. Es una mentirosa patológica. Pero Josué Colón tiene su reputación involucrada aquí. Josué Colón escribió una carta de más de 600 páginas donde enumeró esos incumplimientos, pero tiene que darle más concreción a tono con el contrato. No sabemos si ya esas cartas se han escrito, porque él lo dijo con toda certeza, que Luma se iba, cuando declaró ante la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, y la gobernadora lo dijo en el anuncio. Puede ser cualquier mentira adicional, pero por lo menos el SAR de Energía, el que está encargado, el que es el director de las alianzas público-privadas, ha dicho que Luma se va. Así que veremos a ver. Por otro lado, Alfonso, tenemos a Genera. Genera, que es la subsidiaria de New Fortress Energy, que es quien tiene los contratos de gas natural en Puerto Rico, y que es la que está empujando a toda costa a meter el gas natural, y es la que logró que la gobernadora retrasara el proceso de movernos a la energía renovable hasta un 100% en el 2050, cuando eliminó las metas intermedias, y es la que ha logrado que hayan autorizado una planta de gas natural, a pesar de que eso son inversiones que se amortizan en 40 o 50 años. Por tanto, no vamos a llegar al 2050, no vamos a llegar a la energía renovable 100%, porque va a estar esa planta por el medio y no la van a cerrar. Entonces vino aquí como subsidiaria de New Fortress para gestionar la generación,
Y el negocio es que Genera le compra el combustible que hace falta para las plantas a su propia matriz. Y tú me vas a decir a mí, entonces, ¿cómo tú evitas los conflictos de intereses? Y la matriz que quiere que se venda más gas natural, pues está haciendo que Genera, que vino para decomisar las plantas. Ese era el trabajo principal de Genera, sacar las plantas de combustible fósil fuera de servicio para poder meter la energía renovable. Pues ¿cuándo Genera va a hacer eso? Nunca, porque el interés de su matriz es que se siga vendiendo gas natural. Así que con ese conflicto, pues tú ves por qué la generación va de mal en peor, porque han querido mantener esas plantas que se supone se hubieran decomisado y las han querido convertir todas a gas natural. Pero ¿cuál es el pedigrí que tiene New Fortress en Puerto Rico? Pues New Fortress hizo un terminal de gas ilegal en San Juan, y eso está siendo objeto de una litigación en la Comisión Federal de Energía. Y ese es el pedigrí de esa compañía, que ahora mismo tiene unos problemas económicos enormes, y como es la garantizadora de Genera en el contrato de las plantas de energía de Puerto Rico, si New Fortress radica quiebra, pues se acaba la garantía, y si se acaba la garantía hay que cancelar el contrato. Así que eso corre de un hilo, y por ende Genera tiene aquí la misión de a toda costa conseguir el máximo de ganancia para darle un salvavidas a New Fortress, para que New Fortress pueda mantenerse a flote. ¿Y qué ha pasado? Exhibit 1. La gobernadora, en un acuerdo que nadie le ha visto el sentido ni la racionalidad, dice que hay que darle 110 millones de dólares a Genera para que Genera renuncie supuestamente a 800 millones de dólares en incentivos para poder pues ahorrarle al pueblo de Puerto Rico esos 800 millones de dólares. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es eso? Que Genera no quiere ganarse los 800 millones de dólares. Y tú te preguntas, ¿y las compañías les gusta renunciar a una ganancia de 800 millones de dólares? Y cuando tú miras el contexto y el historial, es que Genera se dio cuenta de que conforme al contrato no va a lograr los incentivos que le hubieran generado hasta 100 millones de dólares anuales, y que necesitan un salvavidas inmediatamente para poder sacar del problema que tiene financiero a New Fortress mediante el dinero del pueblo de Puerto Rico. Entonces se inventan que van a renunciar a los 800 millones para darle 110 millones ahora que saldrían de la tarifa, para que entonces se enmiende el contrato y ya no haya más incentivo. Así que el incentivo que estaba diseñado para que Genera hiciera su trabajo, lo eliminan. En vez de pagarle eso cuando tenga resultados, cuando tenga mérito pagárselo, se lo dan ahora a 110 millones como si fuera valor presente. Y entonces con eso salvan a New Fortress Energy, que está al borde del colapso. Pero es una falsedad, Alfonso, porque el problema es que Genera no ha tenido derecho a ningún incentivo. Y la prueba de eso es que paralelamente Genera estuvo gestionando un incentivo de 32.48 millones de dólares que el negociador le acaba de decir que estaba gestionándolo fraudulentamente, sin haber dado la información que correspondía, y a base de las gestiones de otras compañías que no son Genera, y a base de unos dineros que ya FEMA pagó y que hacen que esos equipos sean propiedad del gobierno de Puerto Rico. Así que el negociado ha cogido en pifia a Genera y le dice directamente: mira, esto se ha gestionado de una manera totalmente irregular, una manera sin transparencia, y no corresponde de ninguna manera que se tenga entonces ese incentivo. Así que Genera y sus abogados y su gerencia estaba tratando de convencer al negociado de energía de que le dieran 32.48 millones que no le correspondían, y el negociado pues lo rechazó, pero lo rechazó haciendo unas expresiones que básicamente faltó poco para decir que todo esto fue fraudulento.
Y lo más preocupante es que dice el negociado que la autoridad de las alianzas público-privadas estaba participando en este proceso de manera irregular para que se dieran esos incentivos. Y eso confirma, Alfonso, que Genera no va a poder lograr ningún incentivo y que por tanto esos 110 millones que está buscando que les paguen pues no tienen ninguna justificación. Y esta determinación del negociado diciendo que no corresponde a los 32.48 millones es un anticipo de lo que podría pasar con el contrato enmendado para darle los 110 millones, porque en realidad no hay ninguna justificación. Pero mientras no haya una determinación del negociado de multar a Genera, ellos van a seguir por la libre. Mira, en las últimas leyes que se aprobaron sobre el tema de la energía se aumentó la capacidad del negociado de emitir multas, si mal no recuerdo, por encima de los $125,000. Y el negociado le dice a Genera: tú eres un fraude, tú estás tratando de meter gato por liebre, tú estás mintiéndole al negociado, tú no le estás dando toda la información al negociado y el negociado no le pone multa. ¿A dónde vamos a llegar entonces? ¿Cuál es el poder coercitivo para evitar ese tipo de conductas? Así que el proceso, Alfonso, de la privatización lo que ha demostrado es que estas compañías no tienen ningún pudor, no tienen ningún tipo de control ante las urgencias que tienen sus accionistas de buscar ganancias a toda costa. Y bajo esa situación, el sistema eléctrico de Puerto Rico jamás va a mejorar. Por eso es que esto es un problema de raíz, es un asunto radical, viene de la raíz. Y es que la privatización es un modelo erróneo para manejar los temas de la energía eléctrica, el agua, el ambiente y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿verdad? Y derechos básicos de los seres humanos. Y hasta que no se determine finalmente cancelar esos contratos y volver al modelo público, vamos a estar en las mismas, porque esas compañías van a llegar con el mismo ánimo desmedido de lucro y van a mentir, van a engañar, van a someter información falsa al negociado, que de paso confesó una comisionada del negociado en la Asamblea Legislativa, estas últimas vistas que hubo, que ellos no verifican la información de Luma ni de Genera. Así que imagínate, es si ellos se dan cuenta de que le están metiendo los mochos, como se dice, ¿no? Porque no hay ningún tipo de verificación. Aún así los cogen en pifia, aún así descubren las irregularidades y las ilegalidades de esas compañías privadas. Imagínate si el negociado hiciera una diligencia mínima de verificar la información que le está sometiendo Luma y Genera. Así que estas compañías, Alfonso, continúan el patrón de fechorías, de actuaciones ilegales, de falta de transparencia, de falta de controles y de que las cogen prácticamente de casualidad porque no hay ningún tipo de verificación de los datos y por eso el sistema está tan frágil, por eso es que hay tanto apagón, porque no hay ningún esfuerzo concertado por realmente atender esto desde la perspectiva de los intereses del pueblo de Puerto Rico. ¿Pudiéramos estar en medio de un pleito legal en contra de Luma y Genera cuando llegue un huracán? Yo espero que no, pero si llegara un huracán en septiembre. Pues mira, aquí hay que... ¿Y qué implicaciones tendría eso? O sea, si en medio de un litigio tuviéramos una emergencia. Se supone que Luma y Genera sigan gestionando los contratos de transmisión, distribución y de generación independientemente de cuál es la situación legal de las compañías. O sea, ellos no pueden irse y abandonar el sistema. Eso sería catastrófico para el país. Eso sería violación de las leyes de seguridad nacional, de los activos estratégicos. O sea, hay una serie de leyes que prohibirían eso y los empleados y gerenciales de esas dos compañías que hagan eso estarían cometiendo unos crímenes, ¿verdad? Unos delitos federales y estatales. El asunto se manejaría con el control, si hubiese el litigio, si se agotaran todas las gestiones que establece el contrato, porque recuerda que el contrato establece una serie de diligencias que hay que hacer, y no hubiese un arreglo, porque a mi juicio Luma
no le importa, no es que se crea dueña del sistema y se haya apegado al sistema y quiera mantenerse aferrada a mantener el contrato, ¿no? Luma lo que quiere son chavos. Y yo estoy seguro que dentro del proceso pues va a haber algún tipo de negociación en donde se pueda llegar a un acuerdo para una transacción. Cuando hay una controversia entre dos partes, una transacción es una salida. Ahora, si no hay una salida negociada, una transacción, pues entonces Luma tiene que seguir ahí en lo que se determina efectivamente quién violó el contrato. Yo no tengo la menor duda de que los tribunales de Puerto Rico van a determinar que Luma fue quien violó el contrato, porque en el asunto de los jueces, pues los jueces viven en Puerto Rico y saben qué es lo que ha pasado, conocen detalladamente el historial, e independientemente de que ellos tienen que ser justos e imparciales, no se pueden abstraer de que hasta se puede tomar conocimiento judicial de que aquí el sistema de energía eléctrica es una basura. Y eso pues va a ser difícil para Luma en el proceso, pero si efectivamente llegase a radicarse un caso, se supone que ellos sigan administrando el proceso hasta que un tribunal nos diga lo contrario, y así no se afectaría. Pero el problema es, Alfonso, que Luma está diciendo, ya yo no tengo chavo en la cuenta de emergencia, cuando se supone que ellos mantuviesen la cuenta de emergencia a los niveles, a la luz de los recaudos que ellos hagan. O sea que el incumplimiento de ellos de las disposiciones más claras y esenciales del contrato, que es cobrar las cuentas, cobrar la factura, hace que se tenga unas consecuencias que nos dejarían tal vez desprovistos a la intemperie si hay un huracán o una tormenta tropical. Sin duda, eso tendría un efecto significativo, porque ellos se van a cantar que están pelados. Y están pelados porque ellos no cobran. Y esa es la llamada quiebra dentro de la quiebra. Ahora mismo la autoridad está en quiebra, ¿verdad? Y tiene unas limitaciones tremendas bajo el proceso de quiebra. Pues, además de eso, la Junta, que es culpable de esto, y Luma, no tienen suficiente dinero para administrar el sistema eléctrico y para manejarse en una emergencia. Así que es la tormenta perfecta, realmente, si ocurre algo durante este verano. De hecho, esta mañana estaba leyendo un par de notas en los titulares, porque dice una nota del vocero, buscarán contratar hasta 2 empresas para proveer generación de emergencia. Y entonces, pero en una de noticias dice, Sal de Energía asegura que hay generación suficiente para atender la demanda de energía de verano. ¿Qué pasó en los pasados 2 o 3 meses? Porque hace 2 o 3 meses nos decían que íbamos a tener 4 veces más apagones. Pues mira, estos contratos se adjudicaron, porque solamente habían 2 empresas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la cuestión de la generación? yo coincido contigo de que aquí hay información contradictoria sobre la capacidad de generación. Hay unas unidades de las plantas que iban a regresar después de unos mantenimientos o unas reparaciones, pero siempre se ha dicho que hace falta entonces esa generación adicional. Yo presumo que Josué Colón está hablando de que no van a haber apagones si esas compañías entran adecuadamente, ¿verdad? Y suplen el servicio, pero del dicho al hecho va un trecho. Tú sabes que ha habido multiplicidad de problemas con la contratación de esas unidades, con su cumplimiento ambiental, y no sabemos si todo va a estar listo para el verano. Yo entiendo que si fracasa ese proceso de esas unidades nuevas, pues sí, vamos a tener problemas serios, pero aparentemente con esa contratación, pues ellos van a tener suficiente para capear la tormenta del verano. Y bueno, y en otra que esta me estuvo visible también, hay una nota que dice que el gobierno reitera está listo para la temporada de huracanes. Pues sí, sin duda eso es un chiste, porque por un lado te dicen que el sistema es súper frágil, está destruido, las plantas son plantas, uno de los de Luma dijo que tienen 90 años. 90 años no tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, hasta eso llega, ¿no? A decir esas cosas tan locas. Y sí, el sistema está frágil, sin duda, pero es porque Luma en 4 años no ha hecho nada para repararlo, ¿no?
Pero la falta de fondos es preocupante porque hay que sacar dinero de emergencia en una situación de una tormenta o un huracán, que si no está disponible pues no se pueden hacer las compras que correspondan. Y recuerda que FEMA, si llega FEMA, porque eso es otro de los temas que nadie habla, el presidente declarará a Puerto Rico zona de desastre para que FEMA entre. Eso es una declaración del presidente que pide la gobernadora, tiene que pedirlo. Y ya tú sabes que en ciertos eventos ya en Estados Unidos el presidente se ha negado a hacer las declaraciones de emergencia, particularmente en temas de los tornados. Así que no es solamente... A estados republicanos. A estados republicanos. Senadores y representantes republicanos y gobernadores republicanos. Sí, así que no le importa un pepino. Él lo que ve es que FEMA es innecesario y que los estados deben cargar con ese tema, con esa carga económica. Así que yo no dudaría, Puerto Rico a base de Baello Madero puede ser tratado peor que el peor estado de Estados Unidos. Y yo no dudo que el presidente sabe eso. Y si ocurre algo, pues, y no hay dinero suficiente para iniciar un proceso de reconstrucción, digamos, para iniciar el proceso de que las plantas arranquen otra vez después de un apagón masivo, que es parte de un proceso que es costoso, pues puede haber problemas. Así que, en realidad, la estabilidad del sistema eléctrico pende de un hilo y no hay ningún tipo de solución inmediata, a corto o a mediano plazo, que cambie esa situación, porque si tuviste el documental, ¿verdad? Si te sometiste a la tortura del documental, ellos están hablando de 6, 8 años para que el sistema eléctrico esté ya con una estabilidad razonable, así que ni ellos mismos se atrevieron a decir algo que animara al pueblo de Puerto Rico a que esas compañías permanezcan ahí, porque saben que a la luz de su capacidad y de su experiencia y de los recursos que tienen, no van a poder hacerlo. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Como no, Alfonso, que estés bien, que pases buen día.